Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este último DEC webinar que hacemos la asociación DEC en colaboración con AppBee. Seguramente que muchos de vosotros ya estaréis de vacaciones y otros tantos pues estaréis a punto de comenzarlas como nosotros. A todos que esperamos que disfrutéis mucho y que si nos estáis viendo desde la playa seguro que lo vais a aprovechar mucho más. Como siempre, para todos aquellos que no se conecten por primera vez y no conozcan mucho lo que es la asociación, os hago una brevísima introducción de quiénes somos y a qué nos dedicamos. La asociación es la primera asociación sin ánimo de lucro de habla hispana, cuyo objetivo es compartir e impulsar la experiencia de cliente para que ésta sea una estrategia dentro de las empresas y estas a su vez sean reconocidas por entregar una experiencia única, diferencial y rentable. Os invito que si queréis saber más de todos los eventos que hacemos para impulsar la experiencia de cliente, entréis a nuestra página web, asociaciondec.org, e incluso si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer desde ahí. A continuación os voy a presentar el webinar que tenemos hoy, que se titula La tecnología para evaluar la experiencia de cliente. Y en esta mesa redonda conversaremos con expertos de diversas empresas sobre cómo la tecnología está cambiando la forma de evaluar la experiencia de cliente, como por ejemplo la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar muchos más datos. Antes de dar paso y de presentaros a nuestro moderador de hoy, quiero recordaros que 15 minutos después de que comience el evento, en la parte inferior izquierda de la pantalla os aparecerá un botoncito para que cumplimentéis la encuesta sobre vuestra opinión de este evento. Os invito y os animo a que la rellenéis antes de abandonarlo para que nos ayudéis a mejorar los eventos. Y ahora sí, os presento a nuestro moderador de hoy, Javier Cepedano, CMO en AppBee, y que nos conducirá hoy y dirigirá esta mesa redonda, nos introducirá a los invitados que tenemos hoy y la hará muchísimo más amena. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros. Comenzamos cuando tú quieras. Hola, Marta, gracias. Bueno, antes de comenzar, quería simplemente dedicar 30 segundos a contaros qué es lo que hacemos en Predictiva. Es, de hecho, la única cuña, ni siquiera comercial, voy a decir, del evento, ¿vale? En Predictiva, que somos una empresa que estamos basadas en Málaga, desarrollamos una plataforma AppBee, que es una plataforma de inteligencia conversacional. Estamos, como digo, ubicados entre Málaga y también Madrid con el equipo remoto y tenemos presencia en España, México, Colombia, Chile y Perú. La visión de nuestro producto es la de estructurar y categorizar de forma automática, masiva y escalable la información que hay en las llamadas entre empresa y clientes, que es algo, bueno, es un canal lógicamente fundamental para gestionar la experiencia de cliente. Esta estructuración y categorización de las llamadas nos permite interpretar el contenido que hay en las conversaciones y analizar los datos conversacionales que hay. Lógicamente abarcando el 100% de las llamadas, que es uno de los puntos, la muestra de análisis de la que seguro hablamos durante el webinar, porque es algo fundamental para evaluar correctamente la experiencia de nuestros clientes, tener una muestra estadísticamente significativa. Con toda esa información, básicamente, ayudamos a entender y analizar todo lo que ocurre en las llamadas, automatizamos procesos de negocio y, como resultado, ayudamos a mejorar la toma de decisiones en relación a la experiencia de los clientes y también a cómo podemos hacer mejor o a cómo podemos eficientar la gestión del call center y a evaluar esos procesos y esa experiencia que generamos a través en este caso, el canal voz. En cualquier caso, hoy no estamos para hablar de, en concreto, cómo el análisis de llamadas nos puede ayudar a mejorar la experiencia de cliente. Estamos para hablar, como decía Marta, de cómo la tecnología nos puede ayudar a evaluarla, ¿vale? Cómo están utilizando las nuevas tecnologías las grandes empresas, en España en concreto y cómo están utilizando tecnologías del tipo inteligencia artificial, aprendizaje automático, sistemas de procesamiento de lenguaje natural, cuáles son las innovaciones más importantes en este campo y cuáles son los principales retos, tanto a día de hoy como a futuro, es decir, cómo estamos enfocando actualmente el uso de estas tecnologías para evaluar la experiencia de cliente y cómo creemos que evolucionará
a 3, 5 años. Pensar a más seguramente sea demasiado futurible tal y como se innova y lo rápido que van las cosas. Digamos que hay, por generalizar, dos factores que las marcas podrían considerar al analizar la experiencia de cliente. Por un lado, hay que comprender el contexto de los clientes y poder ofrecer servicios personalizados y, valga la redundancia, contextuales que tengan en cuenta las particularidades de cada segmento, de cada cliente en concreto. El segundo es asegurarse de que la experiencia de cliente se recoja en cada interacción o punto de contacto. Esto, en un entorno 100% omnicanal, es un auténtico reto. Con el entorno competitivo actual, no tener estos dos puntos claros es empezar, digamos, por detrás de la competencia, porque seguramente con las tecnologías que hay, el estado del arte está muy avanzado y tenemos que tenerlo en cuenta para estar siempre ahí, ¿vale? Para asegurar que esto no suceda, es decir, que nos quedemos atrás ni siquiera ahora ni para el futuro, nuestra manera, por ejemplo, de verlo o de evangelizar del asunto es que es imprescindible maximizar el retorno de la inversión existente en tecnología, en software, a la vez que innovar y adoptar estas nuevas tecnologías. Lo decimos porque para nosotros, como plataforma, como software as a service que da servicio a grandes empresas, creemos que es fundamental entender, probar, encontrar en muestras pequeñas quizás retornos claros del análisis de esos datos conversacionales y a partir de ahí escalar. Bueno, para hablar de cómo evaluamos ahora mismo en la actualidad la experiencia de cliente, tenemos 4 invitados, os los voy a introducir ahora y cuando introduzca el último ya directamente iremos, como quien dice, al turrón, iremos a la primera pregunta. Tenemos a José Serrano, CEO de IZO España. Bueno, José, es que no hace falta ni que te presente como persona involucrada con la asociación, con más de 20 años asesorando a empresas sobre cómo mejorar la experiencia de clientes. Eres de sobra conocido. Hola, José. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Javier. Y también tenemos a Pablo Enciso, que es CEO de Predictiva, que bueno, como os he comentado, en Predictiva desarrollamos Appli, que es un software de inteligencia conversacional. Sobre todo, Pablo aquí tendrá el reto de poner siempre la perspectiva tecnológica a un altísimo nivel por controlar las expectativas. Hola, Pablo. Hola, Javier, y hola a todos. Muchas gracias. Y también tenemos a 2 invitados, digamos, del mundo corporate, de las grandes empresas. Por un lado, Elena Martín, jefa de gestión de clientes de Asisa, también con muchísima experiencia en innovación en la gestión de clientes. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, Javier, buenos días. Encantado. Y por último, Manuel Solé, Head of Customer Service en Iberdrola, que tiene, bueno, Manuel, llevas, no sé, casi 20 años en Iberdrola responsabilizándote directa o indirectamente de la gestión de clientes y el servicio a clientes en una de las empresas más grandes de España. Así que nada, muchas gracias por asistir. Un placer. Y por tenerte aquí con nosotros. Manuel, voy directamente contigo. Vale. En la preparación del webinar teníamos una serie de preguntas. Perdón. La primera, por empezar, por, digamos, poner las reglas o el campo de juego para la conversación, hablábamos de la situación actual a la hora de medir la experiencia de cliente. A mí me gustaría que empecemos en lo actual, en el estado del arte de cómo se mide la experiencia de cliente y cuáles son las casuísticas, casos concretos, y a partir de ahí vayamos yendo hacia arriba, hacia el futuro, hacia cómo creemos que serán las cosas, los retos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Me puedes hablar casos concretos que gestionéis en Iberdrola o casos sectoriales, tanto desde tu caso que son, digamos, sector utilities, como Elena en el sector asegurador? Sí, bueno, buenos días, gracias. La situación actual yo creo que era difícil de imaginar hace unos 8 o 9 años, ¿no? DEC tiene 7 años de fundada, es cuando ya parece que la cosa empieza a coger cuerpo, ¿no? Forma. Antes había muchas iniciativas, ¿no? Pero hoy en día nosotros en la dirección comercial, entre recursos internos y externos, hablamos de más de un equipo de 24 profesionales dedicados a tiempo completo para trabajar en experiencia de cliente. Esto era impensable hace 7, 8, 9 años. ¿Vale? La mitad internos y la mitad externos. Era impensable. O sea, la inversión que se está haciendo, el esfuerzo producto de creer en ello, ¿no? Entonces es un punto de madurez ya muy alto, de consolidación de una disciplina
que es muy relevante, ¿no? Y se le ha dado la relevancia. La relevancia al final se da con presupuestos y recursos internos. Y ahí están, ¿no? Entonces es un punto altísimo, ¿no? Yo lo que veo es, como un poco situación actual, aún hay una tarea pendiente, ¿no? Que yo creo que es medir bien la rentabilidad de todas estas cosas, ¿no? Hay dogmas de fe, ¿no? En la vida, ¿no? No de fe espiritual, pero bueno, también hay, ¿no? Que sencillamente no las ves, no las puedes medir y decides actuar siempre de una manera coherente, ¿no? Un dogma de fe es que a un cliente se le atiende bien siempre, ¿no? Y que te desvives por él, ¿no? Bueno, pues si creemos esto, nos va a ir bien, siempre. Pero, hombre, si lo podemos soportar con algunos ratios de rentabilidad financiera, económica, pues será todavía más fácil empujar y desarrollar este camino, ¿no? Eso es un tema, pues, muy, muy importante, ¿no? Lógicamente. Y Manuel, algo que nos puedas, no quiero que nos descubras la pócima mágica con la que estructuráis esa medición de experiencia de cliente, pero ¿alguna buena práctica que junte esa medición de retorno y tecnología? Y tecnología. Hay mucha escucha activa, ¿vale? Muchísima escucha activa. Hay mucha conversación con clientes, ¿no? Y de allí surgen muchísimas oportunidades, ¿no? Para rediseñar, repensar las cosas y cómo hacerlas, ¿no? Y claro, dependiendo de lo que quieras, y si lo que quieres es unos indicadores globales para tener un orden de magnitud, pues un muestreo aleatorio te funciona muy bien, ¿no? Pero si luego ya quieres empezar a entrar en un pasillo del cliente para controlar, vigilar, aprender, ¿no? Escuchar en muchos puntos de control, ya el muestreo empieza a ser caro, muy caro, ¿no? Porque estás hablando de que cualquier detallito, cualquier punto de interacción, momento de dolor, momento de lo requiere una muestra mínima, ¿no? Por agentes, por auditores humanos, eso empieza a tener unos presupuestos que pueden salirse de lo razonable, ¿no? Y ahí la tecnología nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Es lo que os quiero decir, ¿no? Un muestreo estadístico de un lote producido, pues con 400 muestras estás contento, ¿no? Pero si realmente lo que estás mandando son armas a los soldados en una guerra, pues es preferible probarlas todas, ¿no? Y eso empieza a ser muy caro, ¿no? Con auditores humanos. De ahí la tecnología en los puntos de control, que son muchísimos puntos de interacción, los que hay con los clientes en muchísimos canales, es la única manera de hacerlo de forma masiva, ¿no? Porque con auditores humanos sería inviable económicamente. Entonces, ahí la tecnología sí nos tiene que ayudar. Sobre todo entiendo que a la hora de automatizar esos procesos de extracción y análisis de datos que resultan de esos puntos de control, ¿no? Es decir, cómo podemos de forma masiva y escalable estructurar todos esos datos de diferentes canales, que es el reto, lógicamente, que nos pone la omnicanalidad para medir correctamente la experiencia de cliente, y luego cómo servirlos en KPIs concretos que nos ayuden a mejorar la toma de decisiones, ¿no? Sí, los KPIs son bastante tradicionales. Yo creo que todavía no le hemos dado la relevancia a uno de ellos, que es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo del cliente es básico. Yo creo que es básico. Y fue como el cuarto, ¿no? Que entró. Siempre se hablaba de satisfacción, siempre se hablaba de resolución, siempre se hablaba de recomendación. Luego la recomendación terminó siendo un indicador neto y el customer effort también está presente, pero está presente en el cuarto lugar muchas veces, ¿no? Y yo creo que es el más importante. O sea, es que sinceramente creo que es el más importante. Si de verdad hacer una reserva en un restaurante, pedir al camarero, al maître que me atienda para hacer el pedido, tengo que pedir 3 veces la botella de agua o la cerveza, el esfuerzo va a llegar a un momento en el que digo, es que no vuelvo aquí, ¿no? Aunque esté todo estupendo, el sitio sea formidable y los precios estupendos, ¿no? Pero es que si el esfuerzo ya no me compensa, ¿no? Entonces esa relación es muy importante. Posiblemente es el indicador menos relevante de los 4. Creo que debería ser el más relevante de los 4. Buen punto. Elena, hola.
de nuevo. Me ha interesado mucho lo que ha comentado Manuel sobre la, digamos, profesionalización de los organigramas en los últimos 7, 8, 9 años en relación a experiencia de cliente, en este caso concreto en Iberdrola. Vosotros en Asisa habéis experimentado lo mismo, es decir, el hecho de tener cada vez más canales, más puntos de contacto y que se disperse la gestión de la experiencia de cliente y por ende la evaluación de esa experiencia de cliente también ha hecho que tengáis que invertir lógicamente mucho más en este tipo de equipos y profesionalizarlos. Sí, Javier, yo creo que nos ocurre un poquito lo mismo que les ha pasado en Iberdrola, ¿no? Yo creo una de las cosas de las que a día de hoy estamos más orgullosos dentro del departamento es que el cliente ya está en el discurso habitual de equipos y personas que hasta ahora estaban un poco separados de esto, ¿no? Y bueno, estar en reuniones importantes donde, bueno, ya a un alto nivel, donde empiezan a plantearse, oye, esto que vamos, o esta toma de decisiones que vamos a tener, en qué medida va a impactar al cliente, me parece que ya, bueno, es una de las cosas que más nos enorgullece a los que estamos aquí detrás, ¿no? Y en este sentido, igual que a Manuel, la inversión en nuestro caso también hay una apuesta importante dentro de la organización. Nuestra organización es histórica, tiene años de antigüedad y bueno, pues nació como producto y nos ha pasado lo que a todos, ¿no? Y hemos ido orientando un poquito hacia el cliente. Y bueno, en este sentido el departamento está creciendo, ha crecido los 2 últimos años y continúa creciendo porque hay apuesta interesante en la casa por esto, sí. Y Elena, en la situación actual, ¿cuáles son, no quiero decir problemas para negativizarlo, digamos los principales retos que estáis teniendo para evaluar esa experiencia de cliente que en vuestro caso también tiene, no sé si decir un componente menos omnicanal que en el caso de Manuel, pero también hay un componente de diferentes canales, tendréis canal voz, tendréis, entiendo que también mucho chat, teleasistencia también, porque lo hemos comentado antes de la preparación del webinar. ¿Cómo enfocáis estos retos a la hora de entender que las muestras de análisis, como decía Manuel, esas catas o puntos más pequeños, tenerlos bien considerados para que toda esa toma de decisiones que tenéis a la hora de probar, por ejemplo, nuevas herramientas, son adecuadas o no? Bueno, nosotros trabajamos con pruebas de concepto también, que yo creo que es una iniciativa interesante. Vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí pilotamos en pequeños segmentos de población y a partir de ahí empezamos a desarrollar proyectos, bueno, en función de la validez y de la aceptación propia de los clientes, ¿no? Yo no soy muy partidaria de la tecnología por la tecnología. O sea, la tecnología sí, siempre y cuando aporte valor y seas capaz de escuchar el comportamiento o ver el feedback que te da el cliente, decir, oye, aquí sí, aquí no, ¿no? Porque yo creo que hemos tenido todos una obsesión por la tecnología y creo que hay que buscar un equilibrio. En nuestro caso, la tecnología, como le ocurría a Iberdrola, nosotros tenemos, a día de hoy recogemos gran cantidad de datos y de información y es, bueno, inviable poder llegar a todo, ¿no? Entonces necesitamos ese apoyo para analizar esa gran cantidad de datos y toma de decisiones, ¿no? En este sentido, igual que habla Manuel, tenemos una parte importante de voz de cliente. En nuestro caso, yo no sé si ocurre en el resto de las organizaciones, pero en nuestro caso la respuesta es muy alta a esas encuestas. Es muy alta también la información que obtenemos de verbatim directos y ese gestionar eso por un humano es complicado, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando con algún proyecto de test y speech analytics para obtener aquel dato que realmente es importante y en el que pueda o nos ayude a accionar determinadas palancas en la organización. Está bien que menciones lo de speech, porque me gustaría preguntaros, pregunta abierta a cualquiera de los dos, cuál es el estado del arte a la hora de utilizar tecnologías como bueno, sistemas de procesamiento de lenguaje natural en el corporate. Sí, no os quiero preguntar casos concretos vuestros, aunque si estáis con ganas de comentarlos, perfecto, pero ¿creéis que este tipo de tecnologías para lo que tú estabas comentando, Elena, que es analizar grandes cantidades de información y reflejarla en cuadros de mando que nos ayuden a tener una toma de decisiones más limpia y más rápida y más eficiente, si en concreto lo estáis utilizando y cómo, y si es tal caso,
si estáis viendo esa eficiencia que hay cuando tienes procesos de análisis de datos por detrás, automatizados y masivos. Elena. ¿Yo? Venga. Sí, venga, Elena y luego Manuel. Perdonad porque no he hecho la pregunta concreta, era un poco... Nada, no te preocupes. A los dos. Bueno, lo que te comentaba, nosotros en ese punto estamos ahora mismo en prueba de concepto. Además, la organización ha optado por una decisión importante, que es implementar un nuevo CRM que nos ayude a toda la parte de omnicanalidad, y lo que estamos es valorando si incluirlo dentro de esa propia herramienta o como soporte e integración de otras, ¿vale? Tenemos claro hacia dónde tenemos que ir y lo que estamos viendo ahora es cuál es la herramienta ideal para integrarlo en todo el proceso. Eso por un lado. En nuestro caso en concreto, por ponerte algún ejemplo, que al final, si nos quedamos todos en un discurso un poco más alto, no ves tangible proyectos, en nuestro caso hemos trabajado con inteligencia artificial en un proyecto que yo creo que es muy importante y nos va a dar un tirón de cara a la mejora de la experiencia y también a la gestión interna y a la eficiencia de procesos, y tiene que ver con las autorizaciones. Para nosotros uno de los trámites que más recursos y más esfuerzo, como decía antes, suponía a nuestro cliente es la inversión en tiempo que hacen nuestros asegurados para gestionar cualquier autorización. Una autorización se requiere para hacerte una prueba, determinadas pruebas dentro de un seguro de salud, ¿no? A día de hoy estamos trabajando en un proyecto que lo que queremos es mejorar ese proceso, porque es un punto de dolor claro, identificado en el pasillo del cliente, ¿no? Y al final lo que queremos es aplicar una serie de motores de reglas que nos permitan predecir con un margen de acierto superior al 98% la decisión que un gestor humano hubiese tomado con idéntica información y con idénticas reglas. Es decir, al final lo que estamos haciendo es nuestros equipos, nuestras personas y su comportamiento lo que hacen es entrenar a esa máquina para reconocer un patrón basado en datos y en función de eso hacer predicciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda de cara a mejorar la experiencia de cliente? Bueno, hay agilidad, porque va a haber procesos en los que ni siquiera sacamos de la ecuación directamente al cliente. Para ti este es un proceso interno y debe ser transparente, con lo cual mejora, nuestros niveles de respuesta son mucho más rápidos en aquellos procesos en los que no podamos anular esta gestión, ¿no? Y de cara a nivel interno, dentro de la propia Asisa, al final, bueno, está claro que eficiencia en nuestros procesos y ahorro de costes, ¿no? Bien. Eso es algo que llevamos trabajando desde hace ya un año. Sí. Seguimos en paralelo entrenando al modelo. El nivel de éxito, la verdad es que es muy elevado, con lo cual es uno de los proyectos que están en nuestro punto de mira para seguir mejorando. Y bueno, estamos hablando de al final un volumen de más de 5 millones de autorizaciones, ¿no? Los que al final con las que está trabajando esa máquina, ¿no? Para reconocer esos patrones. En tecnología, igual que estamos en esa parte de automatización de procesos, bueno, pues te comentaba también en alguna conversación anterior que bueno, nosotros hemos metido también una parte de Colbot en gestión de citas para nuestros procesos asistenciales, bueno, para que podamos llegar a garantizar unos niveles de respuesta, esos que queremos ofrecer al cliente, en unos picos de llamada o en los picos de atención más complicados, ¿no? Y al final también, bueno, pues de cara a la organización nos ayudan a contener el gasto de esas gestiones manuales. Por ponerte dos ejemplos, la verdad es que... Sí, no, está fenomenal, Elena. Lo que iba a hacer era ir a la parte final y por si te lo quieres seguir pensando, te voy a preguntar por el antes y el después del uso de tecnologías de este tipo para automatizar procesos y eficiencias. No, lógicamente no te voy a pedir que me des datos que no puedas compartir, pero sí antes y después de utilizar inteligencia artificial o este tipo de sistemas y algoritmos para analizar esa información, en eficiencias estará muy bien. Por cambiar de... Bueno, Manuel, ¿quieres compartir algún caso específico como el que ha compartido? Bueno, el uso de tecnología, ¿no? Hay dos cosas muy importantes en las conversaciones. Conversaciones no tienen por qué ser de audio, pueden ser de texto, ¿no? Es saber tu intención y saber tu uso. Eso lo puedes saber con tecnología de una forma mucho más eficiente, ¿vale?, que con codificaciones humanas y con auditorías. Me explico, las
IVRs con lenguaje natural que llevan inteligencia artificial nos permiten conocer las intenciones mucho mejor que con árboles estructurados tradicionales. Correcto. Nos permiten rutar muchísimo mejor los contactos a los mejores agentes disponibles, ¿no? Según los perfiles de formación, reducir las transferencias, el esfuerzo del cliente. Entonces, esto nos lo permite la tecnología. Antes era un árbol estructurado en donde no te podías pasar con alternativas y no se hacía igual de bien, ¿no? Y luego los usos, pues te limitabas a codificaciones de agentes humanos con un 20% de error, porque luego los árboles eran muy grandes, ¿no? Y con la inteligencia artificial detectas mejor cuál fue el uso que se hizo del servicio y tienes mejor información, ¿vale? Para conocer qué tienes que preparar, áreas nuevas de usos, la formación que requiere, los procedimientos. Entonces, la tecnología en estas dos áreas solamente muy sencillas, el comienzo y el fin de una conversación, nos ayudan de una forma clarísima. Muy bien, gracias Manuel. Pablo, como estamos hablando de tecnología en concreto y Manuel ha mencionado una cosa que yo creo que es fundamental, que es la intencionalidad o lo que hay detrás del análisis concreto, semántico, lingüístico de las conversaciones. ¿Crees que ahora mismo, en general, y no hablo del caso ni de Iberdrola ni de Asisa porque lógicamente no tendrás ese contexto tan concreto, pero crees que el corporate en España está utilizando la tecnología adecuada para conseguir entender la intencionalidad que hay en lo que cuentan los clientes, en el análisis de esas conversaciones, por qué nos llaman? Es decir, ¿cómo crees que se está haciendo ahora y cuál es el potencial que la tecnología nos da ahora mismo? Porque yo entiendo que hay un gap entre lo que se está haciendo y lo que realmente se podría estar haciendo con la tecnología que existe, ¿verdad? Sí, o sea, la tecnología evoluciona muy rápido, ¿no? Y al evolucionar tan rápido es difícil mantener, o sea, estar al día, digamos, ¿no? De lo que se está haciendo, digamos, de una forma más actual, ¿no? Yo diría que a ver, perdón, un segundo que he perdido el hilo. Sí, yo diría que el Speech Analytics, por ejemplo, que es una tecnología con cierta madurez, ¿no? Que lleva pues, prácticamente unos 10 años, ¿no? Implantada, está siendo claramente mejorada, digamos, ¿no? Justamente el tema del procesamiento del lenguaje natural y la capacidad de detectar la intención, ¿no? Que era algo que comentaba antes Manuel. Sí. Uh-huh. Y eso es justamente una de las revoluciones, ¿no? Más actuales, ¿no? O más últimas, digamos, ¿no? De lo que está ocurriendo hoy por hoy y que todavía se conoce muy poco, ¿no? O sea que esto creo que justamente es una de las grandes palancas, ¿no? que tienen los corporates hoy para profundizar y entender bien en esas interacciones con clientes, ¿no? Y extraer esa información de la forma digamos, más objetiva posible, ¿no? O sea, esta es claramente una de las grandes evoluciones de la tecnología hoy por hoy. Y además, como estamos hablando de automatizar este tipo de tareas que hay por detrás, no sé si Manuel comentaba esa categorización que se hace en la IVR, por ejemplo. Hay casos concretos en los que entender y evaluar indicadores fundamentales de la experiencia de clientes en el canal voz, por ejemplo, como cuando nos están diciendo en una llamada que nos están llamando por segunda vez y tal. Es decir, hay tecnología que toda esta configuración y calibración te la elimina. Es decir, puedes conseguir muchas eficiencias y automatizaciones gracias al análisis lingüístico y semántico sin necesidad de hacer configuraciones gracias a lo que tú comentabas, ¿no? Sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Sí, o sea, hay justamente una de las evoluciones de la tecnología hoy por hoy, ¿no? Y hacia donde estamos evolucionando y de forma más específica la inteligencia artificial es en ser muy buenos en soluciones muy específicas, ¿no? Más que plantear soluciones generalistas, ¿no? Que quieran abarcar diversos problemas, definir problemas muy concretos, ¿no? Y solucionar esos problemas de forma muy concreta, ¿no? O sea, este es claramente
una de las ventajas que estamos viendo, ¿no? Y desde este punto de vista, o sea, y volviendo a lo que estaba comentando antes, ¿no? O sea, la capacidad de identificar, ¿no? El motivo por el que me están llamando, ¿no? Sin necesidad de basarme, ¿no? en comportamientos históricos, ¿no? Sino ser capaz de digamos, entender comportamientos que no necesitan haber pasado previamente, es una de las nuevas capacidades que tiene esta tecnología, ¿no? Y como bien decías también, el reducir o sea, uno de los grandes bloques, digamos, que hay en las implantaciones de este tipo de soluciones es todo el coste, ¿no? Que supone, el coste y el tiempo que supone la parte de configuración y calibración, ¿no? Y aquí estamos evolucionando muchísimo también. Hoy por hoy ya existen soluciones, ¿no? Cuando se enfocan en problemas muy concretos, que son capaces de reducir al máximo, ¿no? Esta configuración y generar valor prácticamente desde el minuto 1, ¿no? Esta es otra de las grandes revoluciones de la inteligencia artificial hoy en día, hacia dónde están caminando las tendencias, ¿no? Y es realmente un cambio de paradigma, ¿no? Porque estamos habituados a la hora de desplegar una solución e implantarla, pues tener que pensar en periodos previos, ¿no? De estudio, análisis, configuración, calibración, etcétera, ¿no? Que pueden ser muy largos y costosos, ¿no? Y estos tiempos se están acortando muchísimo. Sí, de hecho podemos incluso ponerle cifras, ¿no? Es decir, hablando en concreto del canal voz, que bueno, no queremos ir, Manuel además lo ha mencionado, no solo está el canal voz, está el canal texto, hay un montón de canales, pues también Elena hablaba de los chats que lógicamente están dentro de canal texto, pero yendo al canal voz y enfrentando, por ejemplo, Speech Analytics a soluciones de inteligencia conversacional, podemos estar hablando que una cosa que mencionaba Elena de, no, es que a mí me gusta hacer pruebas de concepto y tal. Pruebas de concepto en speech versus herramientas que son mucho más fáciles de implementar. Igual estamos hablando de pruebas de concepto de 2-3 meses a 2-3 semanas, ¿no? Sí, justamente, esto está alineado con esa idea, ¿no? De si eres capaz de generar, si la tecnología es capaz de generar valor de forma inmediata, pues todos los tiempos, ¿no? Vinculados a las pruebas de concepto y a los periodos de calibración, configuración se reducen enormemente, ¿no? O sea que hay hoy por hoy, en nuestro caso, ¿no? Y en el caso también de otras tecnologías que hay en el mercado, se pueden hacer pruebas de concepto incluso en menos de una semana, ¿no? Sí. José, que te tengo un poco ahí sin preguntarte, disculpa. No te preocupes. Estamos hablando de este tipo de soluciones, bueno, soluciones software basados en la nube. ¿Cuáles son te voy a hacer dos preguntas y si quieres, bueno, me puedes responder las dos a la vez o por separado. ¿Cuáles son las principales demandas de este tipo de soluciones para analizar la experiencia de cliente que se suelen hacer desde el corporate? Sobre todo te lo pregunto a ti como partner que ayuda a implementar este tipo de soluciones. ¿Y cuáles son los grandes desafíos que hay a la hora de implementarlas? Y cuando hablo de implementarlas no es lógicamente instalarlas, sino sacarles todo el jugo, ¿no? Vosotros como especialistas, hacéis esta implementación, pero luego, lógicamente, el cliente tiene que extraer todo el potencial de esos datos, ¿no? Bueno, yo creo que las empresas españolas han cambiado un poco el foco de la gestión de la estrategia de la experiencia del cliente, ¿no? Yo creo que de centrarse en cómo capturar y medir la experiencia del cliente, que es lo que por donde todos empezaron, ¿vale? Han pasado a poner el foco en cómo accionar y cómo correlacionar la experiencia del cliente con indicadores de negocio, ¿no? Yo creo que buena parte de las mayores empresas españolas tienen hoy en día estrategias de experiencia del cliente, muchos de ellos impulsados desde niveles corporativos, ¿no? De la gran corporación, ¿no? Como bien decías, ¿no? Y eso le genera un efecto transversal que repercute en dos factores. Uno, en la homogeneidad, ¿no? Yo creo que consiguen un plan de experiencia de cliente unificado, ¿no? Y homogéneo para toda la compañía. Y eso es algo que funciona fantásticamente bien, porque tiene unos objetivos compartidos para todo ello, ¿no? Y luego dos, es el time to market, ¿no? Esa velocidad que necesitamos para implementar ese tipo de estrategias de una manera rápida y adaptándonos realmente a las circunstancias del mercado y de nuestros clientes, ¿no? Pero a pesar de ello y a pesar de que han cambiado y hay estrategias grandes, yo creo que, contestando un poco tu pregunta, yo creo que existen grandes demandas, o no sé si son demandas o son retos, ¿vale? Que las compañías se están enfrentando hoy. Yo creo que hay un reto importante que es cómo convertir ese feedback de los clientes en un elemento clave para la toma de decisiones real en el negocio.
Y cuando digo clave, es real y que impacte en el negocio en tiempo real. Yo creo que es una de las grandes demandas o de las grandes peticiones y grandes cosas que hay que resolver, ¿no? Luego, el segundo punto es definir ese modelo de gobierno que consiga involucrar y coordinar todas las áreas de la compañía, ¿no? Porque muchas veces el feedback del cliente o la voz del cliente siempre se queda en un área nada más en concreto y no conseguimos ese close the loop necesario para poder trasladar la información desde la compañía y que realmente tenga impacto en los procesos y, por tanto, en la experiencia del cliente, ¿no? Y yo creo que la madre de todo es la ciencia, donde todos tenemos el mayor reto, creo que es en cómo relacionamos la experiencia del cliente, ¿vale? Y por tanto, la voz del cliente es todo ese análisis de la experiencia del cliente, ¿vale? Y cómo la correlacionamos con los resultados económicos y la obtención del ROI. Yo creo que esas son las demandas más claves desde el punto de vista de las empresas corporativas, ¿no? Y desde el punto de vista de los desafíos en la implantación, pues yo creo que para que un proyecto de esta tecnología automatizado sobre la voz del cliente no estructurada tenga éxito, las compañías deben enfrentarse a una serie de desafíos importantes. Y seguro que aquí Pablo luego puede profundizar mucho más, ¿no? Pero yo creo que son cinco elementos clave. Uno es el reconocimiento de la voz en tiempo real. Yo creo que es un elemento fundamental y clave que tenemos que partir para poder hacer análisis específicos de la voz del cliente. El segundo tiene que ver con la precisión de la transcripción. Yo creo que quizás sea una de las claves más importantes en toda estrategia de automatización de voz no estructurada, ¿no? La precisión con la que se puede transcribir no solamente la voz del cliente, sino también la voz de la gente que la atiende, ¿vale? Yo creo que eso es un desafío para todas las compañías hoy en día, ¿no? El tercer punto tiene que ver con la identificación de los casos de uso adecuado. Yo creo que si abarcamos mucho, yo creo que apretamos poco. Yo creo que lo importante es tener identificado, saber identificar cuáles son esos casos de uso realmente importantes donde esa tecnología nos ayuda realmente a cambiar y nos ayuda realmente a impactar, ¿vale? De una manera escalable, ¿no? El cuarto punto quizás sería el análisis y el accionamiento de la información, ¿vale? Si bien todo lo que he dicho anteriormente es crítico para llegar a este punto, pues todo proyecto de análisis de voz automatizada que quiera tener éxito debe tener un análisis correcto de la información obtenida y su posterior accionamiento, es decir, todo lo que podamos a poder cambiar y a poder accionar de manera directa, ¿no? Y el último punto, que es no es nada desechable, que tiene que ver con la integración, ¿no? de otras soluciones de la compañía, ¿no? Yo creo que el desafío al que nos enfrentamos es que a la hora de implementar este tipo de tecnologías o soluciones es que las soluciones se integren con el resto de ecosistemas tecnológicos dentro de las compañías. Pablo, por alusiones directas de José, igual de los 5 puntos, no sé si quieres completar algo sobre quizás la parte de transcripción, por ejemplo, o sobre el primer punto, que era que también me parece muy interesante, ¿no? Que es juntar el análisis de voz de cliente con indicadores de negocio fundamentales, entre los que, por ejemplo, en el canal Voz somos conscientes que hay casos de uso en los que esa información de voz de cliente, como por ejemplo lo que hemos mencionado antes, la identificación de llamada, se puede juntar con indicadores como el FCR en el call center, que es un indicador fundamental para analizar la experiencia de cliente, y cómo uniéndolos podemos tomar decisiones de impacto alto en nuestro negocio, ¿no? Pues para tomar medidas de forma rápida, eficiente, conseguir hacer correcciones sobre casos concretos que estemos gestionando de manera mejorable, etcétera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que José ha dado una respuesta muy completa, ¿no? O sea que independientemente de reducir costes, ¿no? Automatizando, por ejemplo, procesos de análisis de calidad de llamadas, ¿no? Verificación de ventas que comentaba antes Manuel, o sea, una de las grandes capacidades de esta tecnología es permitirnos disponer, digamos, que como un mapa, ¿no? Un mapa donde visualicemos justamente todo lo importante que está ocurriendo en estas interacciones con clientes, ¿no? Y que tú también comentabas, ¿no? En esta serie de indicadores. O sea, yo lo veo como una oportunidad desde donde puedes visualizar o entender, ¿no? la información a un nivel muy micro y prácticamente extraer la información relevante de cada interacción hasta un nivel más macro, ¿no? Y entender por segmentos, ¿no? Al final, desde las tipologías de llamadas por las que estoy recibiendo, ¿no? Y qué indicadores hay asociados a cada una de ellas, dónde están las improductividades, dónde están las ineficiencias, ¿no? Dónde está la insatisfacción, dónde está la rellamada, como comentabas, ¿no? Al final, imaginemos, ¿no? Un mapa donde tengo básicamente control sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Desde
poder viajar a una interacción en concreta, ¿no? Y extraer en un segmento, en una oración, la información relevante, hasta ver desde arriba, ¿no? Desde muy alto nivel, cómo funcionan, ¿no? Pues las tipologías de llamadas y cómo cruzan con cada uno de los indicadores que son relevantes, ¿no? Y luego el otro punto, aprovecho también, ¿no? Para comentar sobre el motor de transcripción. O sea, este es justamente, ¿no? uno de los grandes avances que vemos, ¿no? Cuando hablamos también antes de tecnología, y que, como decía José, es clave. Una de las mejoras, ¿no? tecnológicas que se han producido es que los motores de transcripción a día de hoy sean muy precisos en lo que nosotros denominamos condiciones de alta complejidad, ¿no? Que básicamente el contexto del call center, ¿no? Donde hay pues solapamiento de voces, ruidos de fondos, ¿no? A veces pues el agente y el cliente hablan a distintas velocidades, ¿no? Y no se entiende bien qué dice cada uno, ¿no? Pues estamos ya alcanzando unos niveles de precisión donde a veces, ¿no? La persona que escucha la llamada no entiende lo que se dice y el motor de transcripción lo transcribe correctamente, ¿no? Hasta ese punto está llegando a día de hoy la tecnología. Este punto me ha recordado, Elena, que hablando antes del webinar para entender vuestro contexto, por ejemplo, me mencionabas, y no era un caso concreto, creo, de call center, pero me mencionabas el reto que tenía para vosotros en Asisa el tener ese nivel de especificidad alto a la hora de, por ejemplo, analizar este tipo de conversaciones, etcétera, ¿no? Porque como tenéis esa parte técnica médica, digamos, tenéis ahí un reto fundamental, ¿no? Bueno, lo tenemos porque efectivamente nosotros mezclamos dos mundos, ¿no? La parte de nosotros somos una compañía de médicos y bueno, pues la parte de nuestro mercado es complejo a nivel asistencial, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tenemos nosotros encima de la mesa es ser capaz de hablar el mismo idioma que el cliente, ¿no? Y si no podemos hacerlo, al menos que la tecnología nos ayude a compatibilizar esos dos, o a entenderse, ¿no? Ayudar a entenderse. Sí, efectivamente, además te comentaba algún proyecto que también teníamos, ¿no? Y que, bueno, si pues... quieres puedes compartirlos, en la medida en la que puedas, si quieres comparte proyectos. Y no hay problema, yo creo que una de las cosas interesantes que tenemos ahora mismo en mi experiencia es que esto ya no va de tienes que acertar al 100%, sino tienes que ser capaz y lo suficientemente flexible dentro de esta metodología como para decir, escucho, mido y vuelvo para atrás, adopto un comportamiento diferente en función de lo que me dicen y, bueno, una flexibilidad mayor de la que veníamos teniendo hasta entonces, ¿no? Entonces, sí. Bueno, nosotros con esas pruebas de concepto que te comentaba y sobre procesos pintados en papel que parecían sencillos, pues cuando lo has trasladado después al cliente y hemos visto su reacción, bueno, hemos tenido que ajustar y volver a entrenar, ¿no? y a lanzar nuevas versiones del proyecto inicial. Aquí me comentabas, Elena, que había un proceso en el que habíais automatizado determinadas gestiones, creo, si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, a través de una IVR, creo, y os habéis dado cuenta, después de analizar los datos que salían de esa automatización, que había, digamos, insatisfacción o que no llegabais a los niveles de satisfacción adecuada e hicisteis rollback para adaptar esa atención dependiendo de, si no recuerdo mal, grupos de edad, ¿no? Eso es. Bueno, al principio, efectivamente es con una IVR, que es tu modelo de atención en nuestro call center, y lo que queríamos era automatizar y hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Para que no tuvieran que llevar a un proceso demasiado complicado. Bueno, el lenguaje en principio nos entendía demasiado bien entre el cliente y nuestros sistemas, la información que figura en nuestros sistemas. Bueno, a partir de ahí hicimos determinadas reglas de negocio por detrás, ¿no? En las que al final lo que queremos es, oye, yo creo que hay que meterle también aquí sentido común. Si empiezas a medir datos, empiezas a medir satisfacción, tasas de abandono, rellamadas en call center y ves que el resultado no es el adecuado, tienes que, bueno, cambiar el modelo, ¿no? Y en nuestro caso, aquí en concreto, bueno, pues adaptarlo en función del segmento que se dirigía a nosotros, es decir, una persona que tuviese X años, no lo hacíamos pasar por una máquina porque su nivel de adopción de la tecnología era bajo, con lo cual cuando lo probamos era rellamada tras rellamada, bueno, con una consiguiente mala experiencia para él y con, bueno, poca eficiencia en el proceso, ¿no? Si eres menor de otros X años, bueno, pues al final siempre que hubiese un agente libre era atendido por un agente, porque en principio era valorado como superior y además nos permitía también lanzar otros procesos de venta y demás.
y aquellos casos en los que nosotros entendíamos que el equipo estaba ocupado y que esa persona tenía menos de X años, lo que hacíamos era, oye, directamente vamos a tecnología y liberamos nuestra capacidad en los momentos más complicados, ¿no? Donde al final, donde no llegábamos con las personas, llegábamos con máquinas, ¿no? Muy bien. Ahora que estamos hablando de la automatización de tareas, gracias bueno, en este caso concreto, una especie de VR mencionabas. José, ¿cómo ven la automatización de tareas en relación a la experiencia de cliente, el corporate en España en general? Porque Elena ha comentado que hacen prueba de concepto, miden, si ven que la evaluación de esa experiencia de cliente cambia, hacen rollback y mueven, automatizando incluso menos de lo que habían previsto. ¿Es un caso general? ¿Es algo que depende del sector, de si tiene un componente mucho más omnicanal o menos? Porque claro, lógicamente aquí, bueno, desde Predictiva, por ejemplo, hablamos del caso de los auditores en el call center como un rol, digamos, mando intermedio fundamental que ha estado y sigue dedicando un porcentaje de escuchas manuales en prácticamente un 80, un 85% de su tiempo a escuchas manuales. Y nosotros somos conscientes, porque así lo estamos haciendo con clientes, que ese porcentaje se puede dar la vuelta. Es decir, si estabas antes dedicando el 80% a tareas manuales y ahora lo estás dedicando y el 20%, perdón, a análisis y tareas, digamos, de alto valor, aunque a mí me gusta decir que en la empresa no hay tareas de más o menos valor, sino quizás más o menos estratégicas, porque tiene una connotación negativa que a mí personalmente no me gusta, le hemos dado la vuelta y ahora el 80% está en analizar datos en este caso las llamadas, pero si lo trasladamos a un entorno omnicanal, pues análisis completo de las interacciones de clientes. ¿Cómo está este porcentaje? Te he mencionado un caso muy concreto de auditorías de llamadas, pero ¿cómo ven en el corporate en España esta automatización de tareas? ¿Lo hacen con confianza? ¿Lo hacen poquito a poco, como decía Elena, y si es necesario hacen rollback? ¿Qué principales retos crees que tienen ahí? Bueno, yo creo que la metodología que utiliza Elena en Asisa, yo creo que la utiliza la más común, ¿no? Primero por dos motivos. Primero porque da menos miedo y da menos miedo a abordar una estrategia mucho más amplia sin tener resultados, con lo cual te ayuda a testar y a medir. Y el segundo punto es por coste, ¿no? Porque yo creo que hasta que no somos capaces de demostrar que esto funciona y que esto tiene impacto económico, no nos engañemos, todo tiene que ver al final con la cuenta de resultados, pues no nos lanzamos a hacer proyectos más masivos. Entonces, yo creo que lo que siguen todas las compañías hoy es un modelo muy similar, ¿no? Donde hago una prueba de concepto, donde tengo un entorno controlado, un piloto con un entorno controlado, mido resultados, demuestro que eso funciona y a partir de ahí lo hago escalable al resto de interacciones. Pero yo creo que es como está funcionando. La realidad es que la tecnología hoy nos ayuda mucho a ser mucho más escalable, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que de la mano de estas soluciones se pueden conseguir diferentes objetivos que además están muy, muy correlacionados con la experiencia del cliente, ¿no? O yo que sé, aumentar la escalabilidad en el análisis de las interacciones. Me parece que es algo relevante, ¿no? Yo creo que antes hablábamos, no sé si llegaremos a analizar el 100% de las interacciones, ¿no? Creo que lo comentó Manuel al principio, pero es cierto que cuanto más interacciones podamos analizar, mucho mejor, y la tecnología nos ayuda a ese tipo de cosas, ¿no? Luego, crear esa visión omnicanal con indicadores de experiencia de cliente, también este tipo de cosas, este tipo de tecnología nos ayuda a mejorarlo, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, creo que la visión global de las corporate es hoy hacer pruebas de concepto en entornos controlados o limitados, con pruebas de concepto en piloto, validar, entender el modelo, ver que esto tiene sentido, que tiene valor y aporta valor tanto para el cliente como para el proceso de la compañía, y luego hacerlo mucho más escalable y mucho más grande. No sé qué porcentaje te diría, porque creo que no lo puedo llevar a un término de porcentaje. Pero sinceramente creo que el partido era como muy concreto. Sí. Pero sí es cierto que yo creo que sí, que la mayoría o la mayoría de las compañías españolas están yendo por primero trabajar en entornos controlados, ¿vale? Demostrar que esto funciona, que funcionan en los términos que se han impactado inicialmente, que cumple los objetivos de negocio y los objetivos de mejora de satisfacción de clientes, y luego, por tanto, ampliarlo al resto. Manuel, ¿cómo lo ves tú en Iberdrola y en un sector tan complejo como el vuestro? Sí, bueno, antes hablabais 2 veces, habéis hablado de las pruebas de concepto, ¿no?
Aquí hay una buena brecha de expectativas entre los vendedores de tecnología y las empresas, ¿vale? Y la prueba, o sea, y la evidencia es que en 2 semanas, en 6 semanas tienes una prueba de concepto estupenda. Vamos a ver, gestionarte el acceso al edificio y una sala a lo mejor nos lleva 2 horas. ¿Vale? Solo eso. A lo mejor no tenemos plaza de visitante para el parking ese día, para tu coche. 6 semanas me está diciendo una prueba de concepto. Bien, las organizaciones ya son magras. En inglés es lean, ¿vale? Ya son magras las organizaciones, gracias a Dios, ¿vale? No tenemos grasa. ¿De verdad alguien cree que tenemos recursos humanos disponibles, ociosos, para que mañana empiecen con vosotros en una prueba de concepto dedicado 6 semanas? Vamos a ser realistas, ahí hay una brecha, ¿no? No, que no vamos a molestar. ¿De verdad crees que yo voy a abrir mi casa y te voy a dejar campar a tus anchas con los cables por la tele y el DVD y coger el iPad como te plazca? Entonces, esa brecha es muy importante, ¿vale? Una. Después, estabais hablando un poco de ese interés corporativo porque todo esto lleve a la automatización, ¿no? Vamos a ver. Cuando vemos ansiedad y obsesión, lo que yo veo es necesidad. Y me preocupa. Yo automatizo porque creo en ello, porque creo que es la elección del cliente, ¿vale? Porque la ha elegido voluntariamente, porque es bueno para todos. No me obsesiono, no tengo ansiedad. Si tengo ansiedad y obsesión, lo que tengo es una presión de costes que me está matando y no lo estoy haciendo bien. Entonces, las cosas, yo creo que sin obsesión, sin ansiedad, que reflejen un sentido de negocio, no una necesidad de costes. Eso eran las 2 cosas que, bueno, sobre pruebas de concepto, implantación y sobre el tema de esto nos puede llevar a automatizar a lo bestia. Bueno, tengamos cuidado y no seamos bestias. Bueno, yo por ir de la mano de tu discurso, del último, porque en nuestro caso los conceptos sí se hacen las pruebas de concepto, pero efectivamente se invierte un tiempo y un esfuerzo de la compañía, no solo del proveedor o del colaborador. Lógicamente tienes que dedicarle recursos, pero tienes que dedicárselo como se lo dedicas a otro proyecto. Esto es una cuestión de decidir hacia dónde quieres ir. Oye, este proyecto de concepto me interesa y me interesa mucho porque creo que puedo conseguir grandes éxitos o pequeños éxitos que pueden ser escalables, que es lo que decía José. En cuanto a la otra parte de obsesión, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso al principio decía, ojo con tecnología por tecnología. Efectivamente, hay una parte más operacional que donde quizá tienes más presión por costes, y yo creo que lo que tenemos que ir es a buscar el equilibrio entre las 2 cosas. Experiencia y tecnología. La tecnología sí, pero ¿para qué? Sí, eficiente a procesos, me parece bien, pero no estamos penalizando lo que vive el cliente. En el momento en que no tengamos en cuenta cualquiera de esas 2 variables es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Y quizá por eso mismo yo le veo el valor a esas pruebas de las que te comentaba al principio, unas pruebas pequeñas donde por mucho que yo esté convencido de lo que estamos haciendo, lo estoy trasladando a mercado y mi cliente me está diciendo, te estás equivocando, Elena, esto no va por aquí, porque a mí no me interesa. Y no me interesa, tú estás eficientando tus costes, sí, pero esto está teniendo una repercusión en decirte, ¿sabes qué? Que me voy con tu competencia, porque no me interesa la relación que estás estableciendo conmigo. Entonces, bueno, de ahí el sentido nuestro de decir, oye, vamos a ir poco a poco y vamos a ir obteniendo la información que nos van dando directamente, feedback continuamente, porque lo estamos, creo que es una de las cosas que comentaba antes Javier, que era la importancia de tener que escuchar e interpretar lo que nos están diciendo, ¿no? Sí, gracias Elena, para ir enfocando bueno, ya llevamos 50 minutos, para ir enfocando la parte final que tiene que ver más pues, con la predicción de cómo creemos que estas tecnologías nos aportarán en 3, 5 o 10 años, os quería preguntar por casos concretos, ¿no? No sé si en la preparación del webinar, Manuel, mencionaste o mencionamos un caso que tenía que ver con el impacto, no sé si recuerdo, en el TMO durante la pandemia y que el análisis de este tipo de
de interacciones que había en el canal voz os hizo cambiar vuestra forma de hacer las cosas. Entonces, lo menciono porque lo tengo aquí apuntado, pero en general, si no es este caso, que sea otro. ¿Algún caso en el que queráis compartir, en el que cómo a través de la evaluación correcta de la experiencia de clientes os ha ayudado a saltar un problema, bordearlo y conseguir mantener el nivel de satisfacción de clientes? Bueno, como vamos para el cierre, me imagino que es la última intervención que tengo, que nos quedan 6 minutos entre todos. No te contesto esto, ¿vale? Pero habíamos preparado un poco el futuro, ¿no? ¿Dónde quiere estar la empresa, el sector en unos años, ¿no? A ver, nosotros nos gustaría, Sí, sin yo lugar a creo dudas... que nos da un poco de tiempo a las dos. Sí, vale. Nos gustaría, sin lugar a dudas, Sí, yo creo estar... que sí. Salvo que Marta diga que no. Vale, estar a la altura de Amazon, ¿no? Es un referente, ¿no? Pero también nos gustaría que esas comparaciones que se hacen entre distintas compañías en lo que es la experiencia de cliente se haga en una base homogénea y comparable, ¿no? Me explico. La gente compra en Amazon un comprador intensivo, muy intensivo, ¿eh? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Bien. Lo más normal es que salga bien todo, ¿no? La web funciona bien para hacer el pedido, se empaqueta, se manda, te llega. Bien. Imaginaros que compráramos en Amazon todos los días el desayuno, porque no hubiera refrigeradores, no hubiera electricidad. Vamos a empezar por ahí, no hubiera electricidad. Y hubiera que comprar todos los días el desayuno, que te lo traiga a casa alguien, la comida y la cena. Ya está. Todos los días. O sea, vamos a incrementar el uso de Amazon, ¿no? En más de una noche no cenábamos. Más de una noche me comía un filete de carne cuando había pedido un pescado. Se me había acabado el colocado y no había llegado. Mi hijo gritando como un salvaje. O sea, imaginaros realmente un uso intensivo de Amazon como se hace con una eléctrica. ¿Cuántas veces le dais al interruptor de la luz? ¿Cuántas veces le dais a un dispositivo eléctrico electrónico al botón del encendido? Siempre estamos ahí. Siempre. Entonces, eso es lo que digo yo, comparación en la misma base, ¿no? O sea, vamos a hacer un uso intensivo de un referente como Amazon, a ver si estamos tan contentos. Desayuno, comida y cena todos los días, 30 días. Es que no comemos muchos días. O comemos la comida del vecino. Pero os levantáis a las 3 de la mañana para ir al baño, le dais al interruptor, hay luz. Vais a la lavadora, hay luz. Encendéis la tele, hay luz. Eso es un servicio. Eso es una experiencia formidable entregada al cliente, una fiabilidad de nuestro suministro. ¿Cuántas veces ha saltado la televisión por las nubes, ¿no? Con una sobrecarga eléctrica? A mí nunca, ¿eh? Entonces, eso es calidad de suministro. Entonces, esta es la experiencia que queremos que se empiece a valorar un poco en el sector, amén de que tenemos muchísimas cosas que mejorar para compararnos en otro tipo de interacciones del pasillo del cliente con Amazon, que es una referencia. Pero que tenemos que hacer comparaciones justas, ¿vale? Lo mismo nos pasa con Repsol, y es competidor nuestro, pero yo le alabo. ¿Cuántas veces vamos a la gasolinera y no hay gasolina? Nunca. La gasolina hay que sacarla bajo tierra, meterla en un barco, traerla, refinarla, o sea, el petróleo, y siempre está ahí. No le reconocemos a estas empresas la experiencia que nos dan. No se les reconoce. En cambio, compro una funda de móvil y aplaudo con las orejas como un tonto. Bueno, ojalá en lo que nos falta podamos estar a la altura de Amazon. Pero en muchísimas cosas sé que les llevamos mucha ventaja. A ver, el desayuno, la comida y la cena todos los días entregado por Amazon. Tienes razón, Manuel, en que las experiencias se miden en entornos muy diferentes y bueno, aquí no hay que pensar más en un canal más como es en este caso la web.
la interfaz que tiene Amazon, que es absolutamente discutible desde un punto de vista, digamos, profesional, pero sin embargo ellos se comprometen a los 2-3 mensajes en cuanto a la experiencia de clientes sobre bueno, los compromisos que tienen con clientes, ¿no? Y en ese caso lo cumplen. Luego ya si les llevas fuera o en un entorno con el que tú mencionas, probablemente, claro, se verían en un compromiso. Pero tienes razón en que todo tiene su contexto y hay que medirlo en relación a este. Totalmente de acuerdo. Elena, te hago la misma pregunta que le hice a Manuel, que me la ha medio toreado. Un caso concreto en el que hayáis... has mencionado antes lo de las autorizaciones y la verdad es que creo que es un caso muy interesante. ¿Algún caso que quieras compartir sobre cómo la evaluación de la experiencia de cliente gracias a la tecnología os ha ayudado a mejorar algún proceso y por ende el negocio? Fíjate, volvemos a... Yo no voy a darte capotazo, te voy a contestar a esta. Luego te voy a preguntar también por lo que ha comentado Manuel. que también te quise contestar sin hacer referencia a Amazon. Conclusión y futuro, claro. Si quieres me la comentas después y luego ya cerramos con José y con Pablo. Claro. Bueno, volviendo otra vez a autorizaciones y por lo que te decía antes, ¿no? Que es un punto de dolor en los clientes. Al final, este proceso no lo entienden, porque entienden que es una gestión administrativa y no saben de nuestro negocio, ¿no? Yo creo que estamos trasladándole una responsabilidad que no tienen. Entonces, bueno, nosotros estamos ahora mismo enfocados también en la parte que antes hacía referencia a la omnicanalidad y tenemos una apuesta importante por el uso de tu área privada para que puedas gestionar y tengas en concepto más autoservicio, ¿no? Y puedas depender menos de nosotros. Y en este sentido, bueno, pues una de las cosas que no conocen los clientes es qué pruebas tienen que autorizar y cuáles no. Y esto al final repercutía directamente en la dedicación de nuestros recursos de call center. A partir de sus escuchas, lo que hemos implementado lo que estamos implementando en la aplicación, que va a salir en breve, es un buscador en el que te digo, oye, ¿conoces qué prueba necesita autorización? Si tú metes tu prueba y si no la autoriza te dice, oye, vete directamente al médico, si necesitas autorizarla pasa ya a ese equipo de gestión, pero a nosotros nos estaba llegando información que no era necesaria. Hay pruebas que no necesitaban autorizar y que el cliente, bueno, pues estaba enviando continuamente y su experiencia era bastante mala. Esa es una de los proyectos que han salido directamente de la escucha continua a cliente, que creo que nos va a ayudar a mejorar la satisfacción. Y en cuanto a los retos, yo creo que hay algo que creo que no hemos mencionado, que para mí es importante, también tiene que ver con la adopción de la tecnología por parte de los equipos. Bueno, en función de los equipos y de los propios clientes, porque nosotros tenemos segmentos de población con una edad que te decía antes más elevada, que bueno, pues no están cómodos con este tipo de tecnología. Otros que durante la pandemia les ha obligado a acelerar un poco la inversión en tecnología, con lo cual ya vamos hacia trabajar con ellos en este camino. Y luego por parte de los propios equipos y de la propia organización, ¿no? Son personas, en nuestro caso hay equipos que llevan trabajando con nosotros mucho tiempo, que su edad es más elevada y que no estaban acostumbrados a este cambio generacional o a este cambio de enfoque en lo digital, ¿no? Y que, bueno, yo creo que tenemos que tener cuidado en la amenaza que pueden sentir a la hora de incluir la tecnología en procesos donde ellos estaban hasta ahora trabajando, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, uno de los retos importantes, cultura del dato en la organización. Tenemos que medir y bueno, creo que a día de hoy uno de los retos, además de medir, es saber interpretar toda esa información que nos vuelca, la cantidad de datos con la que contamos, ¿no? Y otra creo que hacía referencia antes también José, para mí tenemos que entender al cliente sin necesidad de preguntar. Yo creo que tenemos obsesión por las encuestas, por preguntar y que ellos nos den las claves, y creo que tenemos que ir un paso más allá y escuchar y entender simplemente. Y ahí es donde, bueno, pues creo que también la tecnología nos puede echar una mano importante. Aquí, Pablo, te voy a dar la palabra ahora, igual un poco a contrapié, pero nosotros hicimos un webinar hace unos meses
en el que decíamos que las metodologías y bueno, se lo lanzo a Pablo, pero también puede ser para Elena o para Manuel, en el que hablábamos de que las encuestas de pregunta simple no podían ser conceptualmente la piedra sobre la que girase todo el análisis de experiencia de cliente. Totalmente. ¿Vale? Y hablábamos de a través del call center, insisto, claro, lógicamente nosotros tenemos en el canal voz pues el canal de análisis, aunque nuestra aspiracionalidad es omnicanal, pero ahora mismo analizamos el canal voz y en ese webinar decíamos todo lo que necesitas saber de tus clientes no tienes por qué preguntárselo porque ya te lo están diciendo, y a través de sistemas de procesamiento de lenguaje natural y de la tecnología en general ya podrías estar analizando sin tener que preguntar. Lógicamente no digo que no se utilicen metodologías de pregunta simple, son importantes y para cuestiones probablemente reactivas sean muy importantes medir una pregunta muy concreta en base a un proceso concreto, pero y aquí te lo lanzo, Pablo, ahora mismo podríamos medir la satisfacción y evaluar la satisfacción de clientes a través del canal voz sin ni siquiera hacer una sola pregunta, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, has respondido tú mismo a la pregunta, ¿no? O sea, al final, en esas conversaciones que mantenemos con los clientes, que los clientes no hablan de todo. Nos dicen cómo están, cuáles son los problemas que tienen con la compañía, si se van a dar de baja, si se sienten maltratados, lo que les ofrece la competencia. O sea, hay tantísima información cualitativa ahí, no solo para definir, ¿no? Identificar la emoción del cliente o el estado del cliente, sino realmente las preguntas claves, ¿no? Que están detrás de cualquier negocio, ¿no? Que cualquier negocio ansía responder, ¿no? Y están ahí, ¿no? De forma desestructurada, y el reto de la tecnología es ser capaz de justamente de estructurarlas y responderlas, ¿no? Sí, y Pablo, futurible, a 3, 5 años, ¿cómo crees que la tecnología nos va a ayudar a evaluar mejor y a tomar mejores decisiones en relación a la experiencia de los clientes? Pues desde un punto de vista de tendencia, en mi opinión, vamos a seguir moviéndonos, ¿no? Hacia soluciones más inteligentes, más potentes, ¿no? Orientadas a resolver problemas muy específicos, ¿no? Pero siempre contribuyendo a la visión global del cliente, ¿no? O sea, enriqueciéndola, digamos, por distintos ámbitos, ¿no? Donde ya no solo se busca la respuesta inmediata, ¿no? O el tiempo real, como decía antes José, ¿no? Sino la propia solución inmediata. O sea, ya no es escuchar online al cliente, sino es darle la solución de forma inmediata. O sea, ese es el futuro, desde mi punto de vista, que nos espera, ¿no? Y desde un punto de vista de tecnologías, bueno, ahí nos podríamos extender muchísimo, ¿no? Pero por poner algún ejemplo, y algo que está muy relacionado también de lo que estamos hablando, en el ámbito, por ejemplo, de las interfaces conversacionales, ¿no? Que incluyen a los asistentes virtuales, a los chatbots, ¿no? Que van a seguir creciendo exponencialmente, ¿no? Conforme pasen los años, no solo van a seguir mejorando su inteligencia y sus capacidades para mantener conversaciones complejas, ¿no? Que esta es justamente una de las claves, ¿no? Sino que van a empezar a ser capaces, ¿no? De interactuar más como un humano, en la medida en que van a ser capaces de recoger mejor la emoción del que tienes enfrente, ¿no? Pero no en base a cómo lo hacemos a día de hoy de forma más extendida, ¿no? Que es en base a análisis de sentimientos basado en texto, sino en la propia, con las propias características del audio, ¿no? Incluyendo la tonalidad, la voz, la amplitud, o sea, las propias características de cómo alguien habla, ser capaces de identificar el estrés y justamente condicionar la respuesta en base al estado de ánimo también de tu interlocutor, ¿no? O sea que eso es algo, ¿no? Que, bueno, el propio Gartner, ¿no? En su famoso cuadrante de tecnologías emergentes lo ve como algo en mercado en 5 años, ¿no? Muy interesante. Vamos a ir cerrando porque, bueno, vosotros no lo sabéis, pero Marta me está llamando la atención con todo sentido y lógica, porque son las 12:08. Entonces, voy a pasar a una pregunta que nos hacen desde los asistentes. Es abierta o para Manuel o para Elena. No os la voy a dirigir a ninguno de los dos. Esto es como el juego, ¿no? El que toque primero que conteste. Y luego, si queréis hacer una observación final después de la pregunta, pues lo cerramos así, ¿vale? Siendo rápida.
Pregunta, creo que uno de los mayores retos en el Customer Experience, en la experiencia de cliente, es dar el mismo mensaje en todos los canales. ¿Cómo estáis midiendo esto en vuestras organizaciones? Entiendo que, ¿cómo estáis midiendo que se está dando un mensaje homogéneo? Manuel, te dejo, que creo que he intervenido yo más, todo tuyo. Creo que hace falta homogeneidad, ¿vale? Pero creo que también hay que reconocer la diferencia de cada canal, ¿vale? Y son muchos canales, ¿no? Entonces, es un tema complejo, es un tema muy complejo. Y normalmente porque los servicios para conseguir eficiencia operativa suelen ser más estancos de lo que creemos, ¿vale? Entonces, es un tema muy complejo, muy complejo. Sí, toda la razón. Ahí cada canal tiene su contexto, ¿no? Nosotros lo vemos en Canal Voz, por ejemplo, analizando los, por ejemplo, rebates y objeciones en casos de uso de ventas y analizándolo te das cuenta que ese argumentario que es común, que es homogéneo, luego hay agentes que lo moldean y unos tienen más éxito que otros. Entonces, por ejemplo, profesionalmente, ¿dónde te peleas más? ¿Con tus compañeros, jefes, hasta clientes? ¿Por voz o por escrito? ¿Dónde crees que pierdes más la compostura? Creo que normalmente por escrito. E incluso por voz, ¿dónde crees que pasas la raya por teléfono o en persona? Entonces, es que los canales son diferentes, muy diferentes. Tienen muchísimo en común, pero hay grandes diferencias. Entonces, la omnicanalidad como una experiencia 100% consistente, igual entre todos, es que es diferente. Escribimos normalmente más fuerte de lo que hablamos. Y hablamos más fuerte por teléfono que en persona. Más fuerte en términos no de gritar, sino de palabras más fuertes cuando hay que tener una discusión, una reclamación, ¿no? Y entonces hay que reconocer esas diferencias, ¿vale? Hay que reconocerlas. La experiencia queremos que sea lo más homogénea posible, pero creo que no hay que olvidarse de esas pequeñas diferencias que no son tan pequeñas. Gracias, Manuel. No sé si... No hay más preguntas de asistentes, así que, bueno, si queréis añadir algo más, José, que llevas Javier, unos minutitos si me ahí. permites una Sí, puntualización a lo te iba a dar... que ha comentado Pablo con el tema del futuro, ¿no? De dónde está la tecnología, ¿no? A mí me gustaría cerrar, que yo creo que es algo muy interesante, que va muy alineado con lo que ha comentado, ¿no? Yo creo que el foco ahora y para el futuro más cercano está en la humanización de la tecnología. Yo creo que es un concepto que debemos empezar a trabajar y empezar a conocerlo y a llevarlo a la práctica. Yo creo que la tecnología, cuanto más humano la hagamos, ¿vale? Mayor partido la sacaremos. Y yo creo que va un poco lo que ha comentado Pablo, alineado a lo que decía Pablo, pero creo que es algo realmente importante, ¿no? Yo creo que quedémonos con que vamos a humanizar la tecnología, ¿vale? Para que esté por y para el servicio del cliente. Y, por supuesto, teniendo en cuenta a los empleados. Muy bien, José. Pablo, Manuel, Elena, ¿algo que queráis, con lo que queráis cerrar? Nada. Por mi parte está solo por añadir algo de la parte de Manuel, de lo que comentaba ahora. Efectivamente, sistemas heredados que tienen que soportar esos modelos de relación similares en los canales, para mí no tiene que ver tanto con replicar de un canal a otro, sino con saber adaptarte al cliente que hace uso de ese determinado canal, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales nuestra manera de relacionarnos es diferente porque tiene que ser así del trato que yo recibo a través del teléfono, ¿no? Pero tiene que estar todo ello con una propuesta de valor similar, que es donde creo que tenemos que trabajar, ¿no? Con un modelo de relación común que levante tu propuesta de valor dentro de la compañía y tus aspectos diferenciales, nada más. Muchas gracias, Elena. Pues gracias, Elena, Manuel, José, Pablo. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero como le decía a Marta en privado, estábamos teniendo mucho carrete, pero un carrete creo que
muy positivo y personalmente creo que de mucho valor. Gracias por compartir vuestra experiencia en particular de cómo evaluáis y medís la experiencia de cliente y todo lo que hay en ese filo, en esa frontera entre la tecnología y la medición de la experiencia de cliente. Manuel, Elena, muchas gracias. Y gracias a José y Pablo también por aportar su visión tecnológica y de sector, ¿vale? Marta, no sé si quieres tú despedir. Tienes el micro cerrado, creo. Gracias, Javier. Sin duda, desde luego, todo lo que tiene que ver con la tecnología es un tema que ahora mismo nos interesa mucho a todos, ¿no? Por este momento en el que nos hemos visto inmersos y que nos ha hecho que tengamos que impulsar más todo lo que tenga que ver con la tecnología. Entonces, sin duda, tiene mucho carrete este tema. O sea, pero como seguiremos tratándolo en nuestros eventos, pues nada, simplemente daros las gracias a Predictiva por organizar este webinar en colaboración con nosotros, a los invitados, a Manuel, a José, a Pablo y a Elena por su aportación y por compartir con nosotros y con nuestros socios y seguidores sus experiencias. Y a ti, Javier, por dirigir esta mesa redonda, pues intentando sacar el máximo partido al conocimiento y a la experiencia de nuestros invitados. Y nada, recordaros antes de que salgáis a todos los asistentes, por supuesto también daros las gracias y recordaros antes de que salgáis que cumplimentéis la encuesta para que nos ayudéis a mejorar, y desearos a todos que paséis un feliz verano, que descanséis, que recarguéis las pilas, que volvemos en septiembre con muchos más eventos que estamos preparando. Os recomiendo que no os perdáis nuestro 8º Congreso en Experiencia de Cliente, Internacional en Experiencia de Cliente, que este año se titula Unidos por la Experiencia. Y nada, daros las gracias una vez más y hasta pronto.